¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show del Ex.tv. Es el episodio 105 del 7 de marzo del año 2025 y es un viernes. El episodio de hoy les va a gustar, es un episodio corto, pero muy directo, muy importante para mí. Expande tu realidad a través de la respiración. Otro título que pudiera generar alguna confusión o algo que significa expander nuestra realidad. Bueno, a través de la tecnología de HeyGen, que ya les he traído varios videos, una calidad muy buena de traducción del canal en inglés, pude traerme este episodio de TheAlexShow.tv. Y por favor, recientemente una persona me dio mucho gusto que me contactó vía comentarios en The Alex Show y me dijo, oye, dame el canal en español también porque hablo español, una persona de Suiza. Y me da mucho gusto porque aunque me estoy trayendo muchos videos de un canal a otro, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que, vamos, me gusta traerlos porque al final los preparo totalmente diferente y salen diferente. Los temas, los invitados, todo es diferente en los dos canales. Entonces, si hablan los dos idiomas, inglés o español, y les gusta mi trabajo, pues tiene que empezar por ahí. Definitivamente les sugiero que se suscriban a ambos canales, por favor. Casi nunca me gusta repetirlo ni molestarlos con eso, pero me vino a la mente con esa persona que me da mucho gusto, que me dice, oye, soy de Suiza, yo hablo múltiples idiomas, hablo entre ellos el español, y pues sí me gustaría también ver tu trabajo allá. Me da mucho gusto. Al final, hacemos esto para que alguien lo vea y ojalá a alguien le sirva. Como siempre les he dicho, la reacción que estamos buscando es ya sea neutral, entretenida, que les haga, que sea un buen uso de su tiempo o inclusive positiva, que cause una resonancia, que cause una vibración adentro de ustedes y ustedes vayan a buscar estas respuestas o qué les dice esta vibración, a dónde lo está llevando, a qué camino lo está llevando, que ustedes tendrán que caminar. Vamos a ver el video de soporte, como les digo, este video originalmente es en inglés, pues está muy bien traducido gracias al portal HeyGen. Yo no gano nada más que simplemente agradecerles a portales que dan este tipo de cosas gratuitas. Heygen.com, si están interesados, y ahí pueden traducir videos, no solo en inglés español, pero como de 40 idiomas, me parece, o sea, alemán, francés, etcétera. Muy interesante. 3 videos gratuitos al mes de hasta 3 minutos cada uno. Vamos a verlo y les daré mis comentarios finales en este muy corto video de viernes. Expande tu realidad a través de la respiración. Hace miles de años, en las altas cumbres heladas del Himalaya, los místicos conocidos como los antiguos yogis descubrieron un profundo secreto. El cuerpo y la mente humanos poseen un potencial sin explotar desbloqueado a través del poder de la respiración. Estos dedicados practicantes de la alquimia interna, que estaban profundamente sintonizados con las energías ocultas de la vida, eran más que buscadores de verdad y sabiduría. Eran guardianes de un conocimiento sagrado, cuidando y transmitiéndolo cuidadosamente a través de las generaciones. Para estos yogis, la respiración no era solo una necesidad biológica para la supervivencia, era una poderosa herramienta para la transformación. Ellos entendían que cada respiración llevaba prana, la fuerza vital universal que fluye a través de cada ser vivo. Al aprender a controlar y dirigir su respiración, pudieron acceder a esta fuerza vital, desbloqueando niveles de energía física, mental y espiritual, que iban mucho más allá de las capacidades humanas ordinarias. A través de su dominio de la respiración, estos yogis desarrollaron habilidades extraordinarias que parecían desafiar las mismas leyes de la naturaleza. Podían soportar temperaturas extremas, ralentizar sus ritmos cardíacos, entrar en estados de meditación profunda e incluso influir en su propio bienestar físico y emocional. Esto no era magia ni simple folclore. Fue el resultado de una profunda disciplina interna y una profunda comprensión de cómo la respiración afecta las energías sutiles del cuerpo y la mente. La importancia del trabajo de respiración, tal como lo practicaban estos yogis, va más allá de la salud personal. Es una puerta de entrada a una mayor conciencia, una conciencia expandida y una conexión más profunda con el universo mismo. En el mundo de hoy, esta sabiduría antigua sigue siendo tan relevante como siempre, ofreciéndonos un camino para reducir el estrés, mejorar el bienestar y desbloquear nuestro propio potencial oculto. La respiración, a menudo subestimada, es una clave transformadora, un puente entre lo físico y lo espiritual, que solo espera ser aprovechada. En paralelo, los monjes tibetanos, herederos de una tradición única de trabajo de respiración, desarrollaron la poderosa práctica de Tomo. Este método era tan potente que los practicantes podían generar un inmenso calor interno, derritiendo la nieve a su alrededor, o secando sábanas frías y mojadas colocadas sobre sus hombros en temperaturas heladas. Todo a través del poder de la respiración consciente, controlada, y la visualización. El dominio de la respiración en estas tradiciones iba mucho más allá de las hazañas físicas. Al regular su respiración, estos místicos podían ralentizar sus ritmos cardíacos, extender sus vidas y acceder a estados alterados de conciencia.
Al unir los reinos físico y espiritual a través de la respiración, no solo moldearon sus mundos internos, sino también su realidad física. Demostraron que al controlar el flujo de prana, una fuerza capaz de transformar tanto el cuerpo como el espíritu, podían desbloquear el potencial ilimitado que llevamos dentro. Su legado vive. Técnicas modernas de trabajo de respiración que inspiran y nos recuerdan que dentro de cada respiración yace el potencial para transformar nuestras vidas, expandir la conciencia y conectarnos con nuestro interior. Ok, como les dije, ese video muy bien traducido por la tecnología de Heian. Eh, en esencia, esto es un concepto muy sencillo. No sé si tú que me escuchas te gusta la serie de películas Karate Kid. Ahorita están muy de moda por la serie Cobra Kai en Netflix, que personalmente se me hace entretenida, pero se me hace que pierde los mensajes originales de las películas Karate Kid, que aunque eran de Hollywood, sí, 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 eso no lo voy a cuestionar, no son tampoco joyas, ¿verdad?, de la cinematografía, pero el personaje del el profesor Miyagi, Mr. Miyagi, daba de repente unas joyitas en lo que decía, y a mí personalmente siempre resonó conmigo hubo cuatro, pero las primeras tres son las que más recuerdo, con que salía Ralph Macchio en el personaje de Daniel San, o Daniel LaRusso, perdón, y que Mr. Miyagi le decía Daniel San, eh, de que se enfocaba en la respiración. La respiración es la base del vida. Estamos de acuerdo que si no respiramos, morimos. Y muy rápidamente, de hecho, en cuestión de, no sé, un par de minutos, un minuto, sin máximo segundos inclusive. Y el enfocarnos en la respiración, hacer lo que se le conoce como una meditación basada en la respiración, que simplemente, personalmente, me lo ha dicho ya varias gente, hay que respirar y exhalar por la nariz. Como alguien una vez me dijo, la boca es para hablar y comer, y como método de respaldo, si la nariz está tapada, también se puede respirar por la boca. Pero aparentemente yo les paso lo que resuena conmigo, que es la respiración, es inhalar y exhalar por la nariz, concentrarse en ella misma. Adicionalmente, en esta meditación de respiración, aguantar la respiración 4 o 5 segundos, lo que ustedes se sientan, y luego exhalar lentamente y enfocarnos en este ciclo. Y cualquier pensamiento que llegue a nuestra mente, no ignorarlo, no procesarlo, simplemente dejarlo y seguir concentrándose en la respiración. Después de minutos van a acceder a un estado de relajación y van a acceder a lo que se le conoce en inglés como el sleep state o estado dormido, donde se les van a empezar a presentar este tipo de situaciones. Ahora, es muy complicado que la primera vez que lo hagan en minutos, en 5 o 10 minutos, ya seamos yogis de los Himalayas, como presentar el video, ¿no? Esto requiere un poquito de ejercicio y un poquito de determinación, un poquito de persistencia, pero lo interesante es que cuando uno se enfoca a la base de la vida, todo se abre. En el nada, en el no pensamiento, en la desconexión del cerebro, en la desconexión de los pensamientos, se abre el todo y se abre la conexión al verdadero ser que está dentro de nosotros. Y entonces tu realidad se expande. Ya lo que suceda ahí no tiene ningún caso que se los platique porque cada experiencia es personal y pudiera haber otras situaciones, pero definitivamente pudieran accesar memorias de vidas pasadas, pudieran accesar memorias de lo que se le conoce como sus fractales, que son otras experiencias que han tenido fuera de la Tierra en otras civilizaciones, pudieran acceder a memorias o contacto con su fractal base o con su experiencia base, que es de dónde vienen ustedes. Ya ves gente que dice que yo soy pleiadiano, yo soy arturiano, yo soy de la constelación de Vega, yo soy de Alfa Centauri, etcétera. Es porque si lo dicen con conocimiento de causa, o sea, si simplemente no lo dicen por decirlo, es porque han accesado esta información de alguna u otra manera o se les ha presentado a ellos. Entonces, yo los invito a realizar este ejercicio. Yo personalmente lo hago de noche, porque es el único momento que encuentro. No se puede hacer durante el día, no se puede hacer trabajando y meditando en respiración. No, no, se desconectan de esta realidad. Entonces, yo personalmente me ha funcionado hacerlo cuando voy a dormir. Cierro los ojos, estoy en mi cama, el cuarto está oscuro, no hay ruidos. Ya me despedí de mi esposa, ya buenas noches, que descanses bien. Y ya estoy yo en mi proceso como si me estuviera conciliando el sueño y empiezo a enfocarme a esta respiración. Me disculpa. Eh, y después de minutos es cuando empiezo, y todavía estoy batallando un poco, ¿eh?
Depende cómo ha ido el día, si fue un día estresante de cuestiones de trabajo, cuestiones, ya saben, las presiones de la vida diaria que todos tenemos. Depende mucho cómo me va a ir. En los días más tranquilos, de fin de semana, domingos, etcétera, son cuando alcanzo niveles más elevados. Pero es muy, muy interesante lo que he estado encontrando. Y es muy sencillo y no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Simplemente enfóquense a respirar, a respirar, a respirar. No hay nada más. No hay pensamiento, no hay nada. Hasta que ustedes accedan a ese sleep state, estado dormido, ustedes créanme, se darán cuenta. Se siente como si estuvieran soñando o así. Y no hay límite que se les pueda presentar. Pueden viajar, pueden volar, pueden viajar en el tiempo. Es el acceso a la conexión universal. Espero les haya gustado y les interese. Y por favor, si alguien tiene alguna duda, me puede contactar hey@elshowdealex.tv para cuestiones privadas, en los comentarios para cuestiones públicas. Estoy a sus órdenes. Yo no les puedo dar información, yo no les puedo decir si todo está bien o está mal. Mis sugerencias llegan a lo que ya mencioné en este video. Pero sí les puedo tal vez aliviar algún tipo de duda o pregunta que los esté, especialmente si les está preocupando. Ojalá les haya gustado este episodio de viernes. Muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras. Que tengas un gran día.